carbón encendido por mi boca, Padre, y pueda hablar conforme a tu voluntad, conforme a tu tiempo, Padre, conforme a esta enseñanza, Padre, que sea de bendición, Padre, para tu pueblo, para tus hijos, Padre, que seas tú, Señor, usándome conforme a tu perfecta y divina voluntad, Padre, y no soy nada, Padre Santo. Solo soy una sierva, una hija tuya, Padre, una vasija, Señor, tuya, Padre, en tus manos, Padre, úsame conforme a tu perfecta y divina voluntad, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Padre, tú nos has permitido estar aquí, Padre Santo, un día más, Padre Santo, ante ti, Padre, trayendo esta enseñanza, Padre, y te pido, mi amado Espíritu Santo de Dios, que seas tú fluyendo y tomando el control de mis 5 sentidos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, amén, amén. No sé si... Dios la bendiga, pastora. Yo quería saludar hace rato, pero ella me ganó orando. Saludos. Dios me la bendiga, pastora, hermana Aña, hermana Lupita, hermana Miriam. Que Dios me los bendiga muchísimo. Aquí presentándome, reportándome, andaba perdida. Pero andaba perdida por cosas buenas, pastora, no era por cosas malas. Amén, amén, gloria a Dios. Es mejor por cosas buenas. Sí, Dios se ha manifestado mucho en mi vida. Últimamente estos días, estas semanas. Dios es bueno, Dios es fiel. Solo necesita que nosotros... Ahora entendí que solo necesita que nosotros también estésemos ahí. Ahí no solo porque hoy día tuve un problema y hoy me acerco a Dios y ya arregló y desaparezco. Así, pero Dios quiere que estemos fiel como Él es fiel. Nada, pastora. Creo que este es un testimonio grande. Gracias a Dios. Pude lograr muchas cosas que andaba queriendo lograr con mis fuerzas. Con mis fuerzas. Me peleaba hasta por eso con mi esposo. Le decía, mi hijo no era presentado ante mí. Y yo hasta por eso peleaba y le decía muchas cosas. Hasta que me puse en oración, dije, Dios, solo tú sabes. Ya va a cumplir 4 años. Cumplió el 4 años el 23 de febrero. Y hace un mes ya me venía él diciendo, mi esposo me venía diciendo, que ya está mi hijo presentado ante Dios, ya está. Digo, wow, 2 semanas. Hasta yo me sorprendo. Que Dios es bueno, Dios es fiel. Me alegra escuchar eso. Sí, pastora. Y eso es lo que tenía aquí. Tenía que decirlo que tan bueno que es Dios. Tan bueno que es Dios conmigo en sí y con todos, porque nos ama a todos. Amén. Testimonio para que des testimonio ahorita a las 12 de todo, si es que hay como. Amén. Cuando acabe la palabra de todo tu matrimonio, que no lo sabe, pero me alegra mucho porque es una promesa del Señor. Pastora, aunque todavía nos falta como pareja y él que tengo un encuentro con Dios, pero ahí voy y me voy a agarrar bien fuerte. Yo ya lo veo. Amén, amén. Ya está ahí. Y yo sé que el Señor te va a usar como esa mujer sabia para que puedas edificar esa casa. Y ahorita vamos a hablar de esto. Amén, pastora, amén. Bienvenida, hermanas que están entrando. Vamos a empezar con, no voy a hacer una oración para los varones, voy a enseñar la oración para los varones, amén. No se equivoquen, no voy a orar por los varones, pero voy a dar una enseñanza y también un poco de lo que he aprendido en mi vida con el área de los varones, porque no solamente el varón de la cabeza es nuestro esposo, sino también nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros hijos. Y esa oración para ellos es muy importante porque ellos, como les dije al principio, el de la familia, la cabeza es pues el sacerdote, es el varón de la casa y el enemigo no apunta
directamente a los niños, apuntan a los papás y apuntan a la cabeza que es el varón. Y vamos a hablar un poquito de los varones porque sé que son un poquito diferentes que nosotros, pero lo vamos a entender poco a poco a cada uno de ellos. Yo sé que cada uno de ustedes tienen esposos, las que no tienen esposos pues tienen papás, tienen hermanos, tienen hijos, y cada uno de ustedes conocen el carácter y la forma de ser de los hombres. No soy igual que las mujeres, pero esta parte de aquí la quería traer porque hace tiempo di también esta clase, es otra vez repitiendo la tercera vez, pero esta parte trae diferentes versículos. Yo sé que en otra clase hay otros diferentes versículos, pero estos son otros diferentes versículos que les ayudan para que ustedes apliquen y oren por los varones de su casa, por los hijos, por todos los varones, para que ustedes lo pongan en práctica. Amén. Bendiciones, bienvenida, hermana Girasol. No sé si puedes ir. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir acá a Primera de Pedro 2:5-9. Primera de Pedro 2:5-9. Amén. Les invito para que puedan tener ¿cómo se llama? Su libretita de apuntes, porque hoy vamos a hablar acerca de los varones y es muy importante que anote todos los versículos para que usted pueda orar y pueda hacer una oración efectiva por esos varones, porque esos varones son del Señor. Amén. Vamos a Primera de Pedro 2, del 5 al 9. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesús, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agrada a Dios. Como dicen las Escrituras, pongan a Jerusalén en una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes lo que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los construye y los rechaza, ahora sea convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que lo hace caer. Tropieza porque no obedece la palabra de Dios y por eso se enfrenta con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Santo, gloria a Dios. Esta palabra es muy, muy bonita. Déjenme ponerles más cerca de mí, que yo me escucho creo que muy lejos. No sé si me escuchan bien, pero voy a traerles más acá cerquita para no gritar, porque después me estoy atrancando y no quiero trancar. Amén, hermano. No sé si me escuchan, pero yo me escucho muy bajito. Será mi audífono que me escucho bajito, pero me dejan saber. Amén. Aquí estamos hablando en Primera de Pedro 2, del 5 al 9, que está hablando que son piedras vivas. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Pero este versículo a mí me ha traído mucho a mi mente cuando he estado orando por los varones y especialmente por mi esposo. Y cuando tú te empiezas a verificar todo el versículo completo, tú tienes un entendimiento diferente, porque solo se basan algunas veces en la 9. Si te escuchan ruidos es que están trabajando en el basement. Sorry, hermanos. Entonces se basan declarando solamente el versículo 9, pero más arriba está diciendo algo muy importante a cada uno de nosotros, y más también a los varones, porque es nuestra cabeza. Aunque nosotros digamos, estamos nosotras primeros en la iglesia y sabemos la palabra y estamos esperando que el varón venga a la iglesia, pero sea como sea, es la cabeza.
y tenemos que nosotros ser esas mujeres sabias edificadoras. Y en este tiempo, pues, he entendido muchas cosas. Hace mucho tiempo, hace 7 años, oraba de una manera diferente y ahora puedo ver y digo, santo. No sé cómo lo hice, pero creo que fue el Espíritu Santo, porque yo de mi propio ser, yo creo que yo no podía haber hecho esas oraciones, pero ahora puedo entender que toda la palabra que está aquí tiene sentido. Porque cada versículo que dice desde el 5, ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo. Cada uno de nosotros somos unas piedras vivas. Y no son unas piedras que nos sirven, son unas piedras vivas. O sea que son parte de la familia de Dios, son parte del templo de Dios, somos parte. Y yo digo somos parte porque antes no era solamente, creo que éramos solamente las mujeres, pero ahora puedo decir somos parte de un templo. Todos, hombres y mujeres, somos partes de ese templo, somos esa piedrita viva que construye ese edificio que es el templo de Dios, cada uno de nosotros. Entonces en esta parte habla de un tropiezo, que la misma piedra le hace tropezar al hombre. Y cuando yo me puse a entender esta parte, dije, como que la misma piedra, la piedra que vamos a darle honra, la misma piedra le hace tropezar. ¿Y por qué le hace tropezar al hombre? ¿Por qué? Porque no está viviendo la palabra, porque no sabe de la palabra. Porque si es que no sabe de la palabra, va a tropezar y tropezar, toda su vida va a tropezar, porque no va a hacer la voluntad del Padre y ni siquiera va a leer la palabra. Y lo dice ahí, tropieza porque no obedecen la palabra de Dios. En el versículo 8 dice, además, es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. ¿Pero por qué los hace caer? Para que reaccionen, para que vean que son unas piedras vivas, que no son una creación porque vinieron o les dijeron son piedras vivas, y no, les hace tropezar porque tienen que venir a la palabra, tienen que leer la palabra, tienen que obedecer la palabra de Dios, porque la piedra angular es Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret es el Verbo. Y el verbo es la palabra, y la palabra pues es toda la palabra de la Biblia. Y como algunos de nosotros que estamos alejados, pues no escudriñamos la palabra, entonces la propia palabra cae en ellos para que tropiece. Y no es un tropiezo malo, sino es para que reaccionen. Cada uno de nosotros tenemos procesos. Yo digo que si no hubiera habido ese tropiezo fuerte en mi vida, yo no estuviera aquí. Todos los procesos que pasan y que algunas veces pensamos que es un desastre, o que es una parte que viene un castigo y que todo te va mal, como dicen en el mundo, estoy bien salado, todo me sale mal. No es así. Porque cuando tú eres un hijo de Dios y hay alguien orando por ti, vas a tropezar y tropezar hasta que vengas a los pies del Señor, hasta que llegues a la presencia de Dios. Y por eso es muy importante que tú declares y ores por el varón, porque si hay una oración ferviente, la propia palabra que tú estás lanzando con tu boca, le va a hacer reaccionar. Le va a hacer reaccionar a ese varón para que vuelva a su casa, a donde él pertenece, que es su creador, que es Dios Todopoderoso. Pero eso tiene que ver mucho con cada uno de nosotros, como mujeres o como varones. Si estás escuchando y eres un varón también, ora en esta parte, porque tú eres importante para este mundo, para esta sociedad y para el reino. Eres importante, varón, que te levantes y que te pongas en pie y que tomes esas fuerzas y que digas, yo soy un hijo de Dios, yo soy real sacerdote de nación santa, pueblo adquirido para llevar y proclamar tu palabra. Pero si no sabes la palabra y no estás haciendo conforme a la voluntad del Padre, entonces vas a tropezar. Y es parte del diseño de Dios, cómo trae a sus hijos a la presencia de Él. Y más abajo está hablando acerca de que después del tropiezo, que no saben la palabra, Dios dice, eso es enfrentar con el destino que les fue preparado. Porque todo esto es una preparación. Algunas veces decimos, ese varón no va a llegar, lo veo todo lo contrario, hace todo lo contrario. Pero aquí dice que ya vino, que tiene un destino y que fue preparado ya. Que antes de que tú ya dijeras, voy a orar por este varón para que venga a la iglesia, ya estaba siendo preparado. Ya estaba siendo preparado. Todo lo estaba moldeando, el Señor lo estaba edificando, lo estaba diseñando, para que tú puedas ser esa varona o ese varón que ore por otro varón, o ore por su esposo, ore por sus hijos, ore por esos jóvenes,
porque nosotros tenemos autoridad en nuestra boca. Voy a leer otro versículo que está en Salmos 37, 26 al 31. Y después les voy a leer una parte que es algo maravilloso que les abre los ojos. Bueno, a mí me abrió los ojos. Salmos 37. ¿Por qué tienes que orar por tu esposo? ¿Por qué tienes que orar por tu esposo? Del 26 al 31. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre, pues el Señor ama la justicia y nunca abandona a los justos. La mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos en buenos consejos enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Santo. En este salmo se está hablando acerca de los hijos y está hablando de que va a haber una bendición si son justos. Y lo que a mí me llamó la atención es esta parte que dice, si tiene como algo, sus padres son perversos, los mantendrán a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. ¿Y de quién está hablando ahí? O sea, están hablando de los padres. Si los padres fueron perversos, ¿qué dice? Pero los hijos de los perversos morirán. Y eso a mí me preocupa. A mí me preocupaba antes y decía, ¿cómo? Si él está en la perdición y él está y hace muchas cosas malas, te está ofendiendo a ti, Señor. Yo no quiero eso. No quiero la herencia de parte de él, y aunque tú no quieras y digas, es que no va a ser la herencia de él, la corto. No, es que es su papá. Viene en la sangre la herencia, tanto buena como mala, viene en la sangre. Y entonces me acuerdo que en ese tiempo cuando leía muchos versículos de esta parte y yo tenía como una parte de mí que decía, Señor, ¿cómo oro? Porque yo quiero que mis hijos sean salvos, yo quiero que mis hijos te alaben y sean parte de tu reino, sean justos, sean bondadosos, de buen consejo y sean aquí felices aquí en la tierra, haciendo tu voluntad aquí en la tierra. Y muchos en cada uno de nosotros. Voy a ir a Génesis. ¿Dónde está? En Génesis 39. Bueno, no lo voy a leer, yo pienso que ustedes saben. En Génesis dice que el Señor hizo de darle un sueño profundo y le sacó la costilla para poder formar a la mujer. Y también dice más abajo, dice, tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y no quiero decir que eso es a que va a borde de esto, pero en Proverbios 27, 17. En Proverbios 27, 17 dice la palabra: con el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Nosotros somos humanos, entonces nosotros podemos ayudarnos entre hermanos, y más aún cuando tú eres esposo con esposa. Tú tienes una autoridad. Aquí te está diciendo, tú puedes adiestrar, tú puedes afilar, tú puedes ayudar, tú tienes autoridad. Y cuando esa parte, como cuando me fue revelada, yo dije, entonces yo tengo autoridad porque yo sé que muchos dicen, es que ese hombre es tan difícil de enseñarle o decirle que vaya, o es tan difícil. Pero aquí te dice que si tú sigues, tú eres alguien importante. Eres como, si dice ahí, entre hierro se afila, se ayuda, se hacen efectivos.
Y asimismo, abajo dice entre amigos. Hay en otra versión que dice entre hombres se afilan y se hacen efectivos. Entonces, entre esposos, más aún que son esposos y son una sola carne, un solo hueso, se afilan entre ellos, o sea, se ayudan entre ellos. Y nosotros somos de esa parte. Hay otra parte que dice que la mujer sabia edifica la casa, sí, pero esa parte de enderezar, está hablando aquí de enderezar, de hacer algo bueno, de hacer de algo que es por ejemplo ¿cómo se llama? Algo que está malo y que el mismo fierro dice que le afila y le hace bueno. Entonces nosotros mismos como mujeres tenemos esa parte de hacer de modificar esa parte. Y aunque nosotros tengamos esa parte de entendimiento de parte de Dios y tu esposo no esté asistiendo, tú tienes la capacidad para poder enseñar, para poder instruir, para poder sacar filo a tu esposo y hacerle ver la parte que dice que tú puedes hacer de ayudarle. Y no es que te creas más o que te creas más que la cabeza, sino que tú estás abriendo los ojos, estás viendo esa parte de que tú eres importante. Porque en Génesis, me estaba preguntando, Génesis 39, 10, 12, allí no está hablando una parte, como lo llaman mucho que sí está sujeta, pero no está, vino para algo más la mujer. Es en Génesis 39, creo que no es Génesis 39, es Génesis 2. Está en Génesis 2. Amén, 2:22. Dice, entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de tu hueso, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos. Bueno, eso ya es la continuación de lo que sucede. Está hablando que son hueso, carne, y hay edificación entre ellos. Entonces, esta parte de aquí, yo sé que ¿dónde es? Vamos a ir a Efesios 4. Efesios 4 del 14 nomás. ¿Dónde está de las mujeres? Porque muchos de nosotros decimos esta parte de que las mujeres somos esa parte esencial para el hombre porque somos unas mujeres sabias. Y si tú estás yendo a la iglesia, pues es 5:23. Que la palabra dice, es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En 5:23 voy a leer desde el 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Jesús. Para las esposas, eso significa sométanse cada uno a su marido como el Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Jesús, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido.
Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Jesús ama a la iglesia. Él le entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, alabarle mediante la purificación de la palabra de Dios. Santo. Este versículo a mí me ha chocado mucho, pero cuando puedes entenderlo es algo diferente. Es algo diferente porque aquí dice que el hombre se somete a Dios y hace la voluntad de Dios. Y entonces si no se somete a Dios y está haciendo muchas cosas y solamente tú estás sometiéndote, ¿quién tiene autoridad ahí? En el ámbito espiritual, aquí dice, sométanse unos a otros. No podemos desplegar una cosa de que somos esposas y que somos hijas de Dios, porque el ser hijo de Dios nos da una autoridad a cada uno de nosotros. Pero si ese varón no se está sometiendo a Jesús, no puede hacer no está aquí lo correcto. Y no les digo que se salgan de las cosas que Él hace, sino que ustedes tienen una autoridad en el ámbito. Ustedes como mujeres sabias están ahí con Él, ahí dando todo lo que tienen que hacer como mujer, como esposa, como madre de sus hijos. Están ahí en pie. Dice que el Señor, cuando algo hace como está escrito aquí, el Señor mismo te ayuda y te da la sabiduría para que tú puedas hacer lo correcto sobre Él. En esta parte, quiero leer esta parte porque hay muchos de los hombres que se someten mucho a las cosas que ellos miran. La mayoría de los hombres no se mueven por sentimientos o por su corazón, se mueven más por la vista. Y eso es algo natural de ellos, que no son como nosotros, porque nosotros nos movemos por nuestro corazón, por nuestros sentimientos, como hablan bonito, como te llaman la atención, que es poco a poquito. Ellos no, ellos se mueven solamente por la vista, y todos los hombres se mueven por la vista, y ahí entra el pecado y caen muy rápidamente, y por eso ellos no les gusta como tanto la comunicación y el hablar, porque ellos más observan, más miran, porque por ahí creo que es más la comunicación más rápida para ellos. Y estos versículos que voy a leer, voy a leer el 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 2:22. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Huye de todo lo que estimule la pasión juvenil. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo, de lo que invoca al Señor con un corazón puro. Santo. Este versículo es fuerte porque en ese tiempo, cuando estaba pasando por un proceso fuerte con mi esposo, mis oraciones simples parecían que no llegaban ante el Señor. Entonces empecé a hacer como anotar muchos versículos y decía, ¿cómo puedo quitar esa parte? ¿Cómo puedo orar para que pueda hacer una oración efectiva hacia mi esposo? Y había muchas cosas que él era movido por muchas cosas en el ámbito físico. Y el Señor me ayudó un poquito, me dio muchos versículos, porque a mí me dieron muchos versículos ahí en la iglesia, muchos versículos, muchas promesas para que yo pudiera declarar, porque las promesas para los varones están ahí. Pero yo decía, Señor, ¿y cómo limpio toda esa parte? ¿Cómo saco todo lo que viene cargando, lo que viene trayendo a la casa? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces el Señor me mostró sus 5 sentidos de mi esposo,
que son muy sensibles. De los hombres son muy sensibles sus 5 sentidos porque ellos se mueven por la vista y se mueven más rápido por la vista. Nosotros no, nosotros nos movemos por muchas cosas, tienen que trabajar en nosotros. Nosotros no somos de una que vemos a uno y ya quedamos y nos vamos ahí atrás del no. Nosotros somos diferentes. Nuestro pensamiento y nuestro corazón, todas nuestras emociones son diferentes. No somos que vamos de una ahí, no, ellos son así, se inspiran y se van de una a la primera que vaya, le vieron moverse y ya, ellos se mueven. Entonces el Señor en ese tiempo me enseñó a orar por sus 5 sentidos. Y en ese tiempo pues estaba orando por sus 5 sentidos porque como ustedes saben, mi testimonio en aquellos tiempos, hace como, no me acuerdo cuántos años, 10 años atrás, no 12, como 12 años atrás, estábamos a punto de divorciarnos porque él estaba engañándome con alguien. Entonces era muy difícil separar de donde él estaba y donde estaba esa mujer. Y era algo que me dolía muchísimo porque era algo fuerte, tanto que yo estaba en la iglesia y estaba metida en la iglesia a full en todas las cosas que había ahí, porque quería distraer mi mente y había tomado la decisión de que voy a luchar por mi matrimonio, que no le voy a dejar suelta y que me arrebate el enemigo y que se lleve mi matrimonio y rendirme así. No, yo tomé la decisión de luchar por mi matrimonio. Y que aunque yo no haya sido, como decir, la culpable, me dije, yo voy a hacer todo lo posible, tanto físico, espiritual, de recuperar este matrimonio y que haya esa restauración de este matrimonio. Y el Señor me adiestró en cada paso de cómo orar. Creo que ahí fue mi preparación, tanto física, espiritual, mental. Y ahí fue fortalecida mi fe porque yo no veía nada de avance. Yo no podía ver que ese varón venía o me veía o tomaba atención de lo que yo le estaba diciendo. Era como que estoy hablando con alguien extraño que entra a mi casa. Y me acuerdo que en ese tiempo empecé a orar y a ayunar. Y oraba y decía, yo no veo nada, Señor. Sigue igual, sigue más peor. Él le había dicho que ya no está con ella y que esto, pero estaban en el mismo trabajo. Entonces yo me sentía como mal porque cada vez que él se iba al trabajo, tu mente empieza a divagar con muchas cosas malas porque ahí está esa mujer y de todas maneras a esa mujer no le importaba que esté casado. Entonces era como algo fuerte que yo tenía que permanecer mi mente sana, mi mente con cosas positivas, porque si yo pongo algo en mi mente malo, soy capaz de hacer muchas cosas. Entonces el Señor creo que me dio mucha paciencia. No les digo que al principio estaba así, no estaba al principio, pero al principio estaba muy mal, muy desesperada y yo avisé a todo el mundo, avisé a mis papás, avisé a sus papás estaban aquí, él llamé a su hermana, o sea, hice una reunión para poder decirle lo que él había hecho y que todo quede claro, que si es que nos separamos es la culpa de él. O sea, hice muchas cosas, pero después cuando recibí el consejo, porque recibimos consejo matrimonial, recibimos muchas cosas y aún así no funciona nada de eso, porque después de haber recibido todo eso, la mujer dijo que estaba embarazada. Entonces fue mucho más peor porque eso no duró meses, duró como 3 años. Entonces fue un proceso difícil. Decía, ¿cómo voy a orar por él? Porque hay tantas cosas malas en lo que ha sucedido y lo que está trayendo para mis hijos es algo fuerte. En el ámbito espiritual yo podía ver cómo él entraba y podía traer esos demonios. Y ahí yo lo sentí, yo tenía que limpiar cada rato esa parte. Y mi bebé, que es mi segundo hijo, él se despertaba a las 2 de la mañana por su papá para que llegue, porque él trabajaba de 4 a 2 de la mañana. Un horario no me gustaba ese horario, pero él trabajaba desde las 4 de la tarde a las 2 de la mañana.
y algunas veces no llegaba. Entonces el que lloraba era mi bebé, se manifestaba en mi bebé, y entonces era como que algo está mal aquí, algo estaba molestándole hasta a mi hijo. Entonces cuando empecé a ayunar y a orar y a danzar, el Señor me mostró cómo cosas se caen y vienen al cuarto, cosas negras que viene cargando Él. Entonces dije, Santo, ¿por qué me mostraste eso? Entonces empecé a orar, cada vez que Él venía yo empezaba a orar, Él ya se quedaba dormido y empezaba a orar, a limpiar con mis banderas, con mis mantos, todo el cuarto. En ese tiempo vivía en Nueva York, en Brooklyn, y solamente vivíamos en un solo cuarto. En ese cuarto, aunque estén todos dormidos, encima de ellos yo danzaba y limpiaba con mis mantos, con mis banderas, y empezaba a danzar. Y en medio de todo eso, de tanto llanto, tanto dolor, el Señor me dijo, empieza a declarar, el mismo Espíritu Santo te guía cómo hacer una oración. Y me acuerdo que empecé a reprender primero todos los demonios, de lujuria, de todo lo que venía cargando, que no quiero nombrar esos demonios, que yo los sacaba cada rato, cada vez que él venía. Y después empecé a cambiar mi forma de ver, porque cuando tú estás pasando por un proceso de infidelidad, es muy difícil tener contacto con tu esposo. Entonces trataba de poner en mi mente y decir, Señor, ayúdame, porque yo siento que ya lo voy a ahorcar y siento que yo lo voy a hacer algo, porque todo lo que viene haciendo y lo que viene cargando, y esa parte de la oración, yo leí muchas historias de varones, y al que leí, porque no era él, sino era la mujer que estaba ahí. Entonces leí la historia de José. Y así como la historia de José, que dice que esa mujer se insinuaba y hasta se desnudó para que José estuviera con él, me acuerdo que yo cogí ese versículo y le dije, así como José huye de ese pecado, huye de esas garras de Satanás, saca a mi esposo donde está. Cuando no venía, decía, Señor, que él huya del pecado, que él sienta esa parte que él está pecando. Y esa oración, no sé ni cómo la hacía, pero me acuerdo de esa historia y de esta parte que venía a mi mente y decía, así como José, que él siente ese temor y que él huya, que aunque esa mujer esté encima de él, que salga de ahí, que salga huyendo. Y mis oraciones se basaban en esa parte, porque en esa parte yo tenía que trabajar, y utilizaba el versículo, todo el capítulo de José, así como José, Señor, así como José, ponle temor en su corazón. Que él piense, Padre Santo, en sus hijos, que él piense, Padre Santo, en este matrimonio, que él piense. Y yo en ese tiempo decía, yo no sé lo que estoy haciendo, pero yo estoy declarando, pero es que así como él huyó, que huya él, y que tenga temor, que aunque se le desnude, Señor, que él salga corriendo. Y ahora que puedo entender y puedo recordarme, no sé qué desesperación, en qué mente cuando tú estás ahí, cómo podías orar así, pero tiene sentido, porque tú estás tomando algo de la Biblia y es una historia que está en la Biblia y es una palabra, eso es la palabra de Dios y es la palabra de Dios mismo que tú utilizas. Y entonces más adelante empezaba a utilizar muchos de todos los varones que están en la Biblia. Y mi oración era casi más o menos así, que yo copié un poquito, que saqué un poquito del otro lado de las historias bíblicas de los varones que se levantaron, y decía y declaraba que se levante mi esposo como ese José y que huya del pecado, que huya de las garras de Satanás, que se levante ese Abraham manifestado en mi hijo con esa fe, manifestado en mi esposo con esa fe, que crezca en la fe, que se levante ese David en mi esposo, así con ese corazón agradable a Dios, que se deleita en la presencia del Señor. Levántese Josué, guerrero valiente. Levántese Daniel con intimidad y con santidad. Levántese Moisés, que interceda, que él tenga misericordia, que él pueda ver esa parte y pueda interceder por su casa, por su familia. Y utilizaba casi todos los varones que estaban en la Biblia. Y no sé cómo agarré tantos versículos
que tengo ahí anotado y que agarré tantos versículos para yo meter en la oración de mi esposo, y que cambié muchas cosas porque las oraciones que nosotros hacíamos pues eran diferentes, pero estas oraciones eran mías porque yo sabía que hay autoridad en nuestra boca, y sé que el Señor hace muchas cosas maravillosas para nosotros en este tiempo, y que el mismo Espíritu Santo nos guía para que nosotros pudiéramos hacer una oración efectiva. Y esa oración efectiva está basada en la palabra de Dios. Y yo no sabía esa parte, pero empezaba a declarar como que sean esos varones, que sea un varón que se pueda ver, así como nosotros vemos que Abraham, David, Josué, Daniel, Moisés se levantaron aunque estaban en el pecado, Señor, pero tú los hiciste y ellos salieron en victoria y fueron salvos y te sirvieron con todo su corazón. Señor, pon ese corazón, Padre Santo, topa su corazón, ayúdalo, Señor, para que Él pueda hacer. Y declaraba muchas cosas más, declaraba que Él sea un sacerdote, varón de casa, un predicador, que escudriñara la palabra, que orara. Y eso no fue de noche a la mañana, hermanos, eso fue poco a poco, porque la constancia de la declaración, la constancia del estudio y la constancia de que tú ibas a leer la palabra y decías, ¿qué pongo en la oración, Señor? Era como que, Señor, ¿dónde está un versículo para poder poner otra vez en esta oración de mi esposo? Porque ustedes conocen cada uno de sus esposos. Si es que sus esposos no están yendo a la iglesia, sus esposos están empezando a ir a la iglesia, ustedes conocen cómo son ellos. Ustedes conocen su pecado de su esposo. Entonces yo oraba en esa área más declarando, atando y echando fuera, reprendiendo, ungiéndolo. Y no ungía solamente a mi esposo, yo ungía a mis hijos. Igual como a mi esposo, ungía a mis hijos. Eran bebés todavía chiquitos, el uno tenía un año o 2 añitos, el otro tenía como 5 añitos, entonces a ellos los ungía y también ungía a mi esposo, y algunas veces mi esposo se levantaba, él tiene un sueño pesado, pero cuando yo lo ungía, cuando le estaba ungiendo sus pies, cuando le estaba ungiendo sus manos, ungiendo su cabeza, sus oídos, sus 5 sentidos, él se despertaba y me decía, ¿qué estás haciendo? Y enojado, y le decía, solamente duérmete porque yo estoy orando por ti. Y también se han levantado en estas ocasiones cuando yo unjo a mis hijos, se levantan y dicen, mamá, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy orando, mi amor, sigue durmiendo porque estoy ungiéndote para que estés bien. Entonces esa parte de ungir no la ha cambiado, yo sigo ungiéndolos a mis hijos. Cuando algo siento, el Señor me levanta en la mañana, yo los empiezo a ungir, empiezo a orar por ellos, porque el Señor te avisa, el Señor te hace mostrar. El otro día me dijo, unge a mi primer hijo, úngelo. Y yo dije, pero ¿por qué voy a orar? ¿Qué está pasando? Porque yo no puedo ver. Y me dio una palabra, me dijo, úngele por ese espíritu de bullying, átalo y echa fuera de su vida, átalo y echa fuera de la vida de tu hijo. Y empecé a reprender y empecé a ungirlo. El mismo Señor te da, y si no te avisa, si no te habla, Él te da sueños y te da revelaciones para que tú puedas ungir a tus hijos, ungir a tu esposo. Si ya sabes de tu esposo, pues ya. Pero a mí me ha dado muchas revelaciones para que yo pudiera ungirles a ellos antes de que comience sus clases el día domingo en la madrugada. Y estoy ungiéndoles para toda la semana porque hay mucha opresión en los jóvenes. Mi hijo tiene 16 años. Y pues es un adolescente que algunas veces quiere salirse de control, pero todavía lo tengo sujetado. Pero es fuerte para poder hacer eso porque yo digo, a su edad yo era muy difícil. Y él no es como yo, él todavía sigue adorando, él le gusta adorar, él le gusta alabar. Y aunque en algunas cosas esté mal, pero yo sé que eso es parte de su crecimiento y su desarrollo, pero aún así yo sigo declarando y sigo haciendo de ungirlo cada domingo en la noche. Y algunas veces cuando me despierta el Señor y dice, úngelos, los unjo porque sé que algo va a pasar o algo está sucediendo y no me muestra, pero después me entero qué pasó. Y
Tienes que ser obediente en esa parte cuando tú estás orando, más por tu esposo, por tus hijos, si son varones, y también por tus niñas también, pero estamos hablando ahorita de los varones. Es muy importante los niños y los adultos, sus esposos, pues son varones y hay que orar por ellos porque son cabeza y algún rato también va a ser cabeza. Me acuerdo que una vez estaba orando porque todos mis sobrinos son varones, todos mis sobrinos son varones. No tengo ni una sobrinita, el día que venga una sobrinita va a ser la más querida, pero todos son varones los que tenemos. Y me acuerdo que estaba orando. Me acuerdo que oraba y ellos todavía estaban pequeños y me acuerdo que estaba en la oración de la iglesia y empecé a orar y dije, y yo oré por todo, oré por su crecimiento, su desarrollo, oré para que ellos pudieran hacer cuando ya se gradúen, que ellos elijan una mujer buena, que ellos tengan un matrimonio bueno, que sea de santo, que ellos se cuiden, que ellos se guarden. Yo oré hasta cuando ya se vayan de aquí de la tierra y mi pastora me dice, tú ya oraste por toda la vida de los niños. Pero es que tú tienes que ya orar y empezar a declarar sobre ellos, yo declaraba, decía, Señor, cuando ya llegue adolescente, Señor, cuida su corazón, guárdalo, Señor, que no se vaya a estar por ahí, por otro lado con alguna niña, Señor, guárdalo, Señor, guárdalo para esa mujer. Y también oraba por esa mujer que va a ser su esposa, y hasta ahora sigo orando para que va a ser su esposa, que sea una mujer santa, que sea una mujer que le guíe al camino del Señor, que no sea piedra de tropiezo y saque del camino a mi hijo, sino que sea de bendición, que tenga una buena carrera, Padre, y pueda ser prosperado. O sea, tiempos de crecimiento de tus hijos, que hay asignaciones que ya están asignadas, pero el Señor mismo, el Espíritu Santo te muestra para que tú puedas reprender y puedas también orar, ayunar por esa situación que va a pasar. En parte de los varones, son cabeza, aunque sean pequeños, son cabeza y van a ser los futuros sacerdotes, los futuros esposos, los futuros varones de este tiempo, y hay que orar por ellos para que puedan ser guiados y dirigidos hacia la verdad, que sean justos como dice en su palabra. Aquí vamos a leer algunas promesas y algunos versículos que puedes agregarlos en tu oración para tus hijos, para tu esposo también en este tiempo. Amén. Voy a ponerlo en Salmos 112. Vamos a ir a Salmos 112. Del 1 en adelante, pero bueno, vamos a leer del 1 al 3. Alabado sea el Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret leemos la palabra. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos serán bendecidas. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Amén. Estos versículos lo utilizaba para pues que yo todos de mi casa son varones. Todos de mi casa son varones. No tengo una niña, pero todos son varones, pero yo he utilizado estos versículos para meter en la oración. Y he declarado y he dicho, Señor, ellos son felices, ellos son temerosos de ti, mi Señor. Ellos se deleitan y obedecen tus mandatos, tus mandamientos, Padre. Ellos son, Padre Santo, hijos, son mis hijos, Padre, que ellos tendrán, Padre Santo, éxito en esta tierra porque están haciendo tu voluntad. Son tu generación justa, Padre, que bendecirás, Padre Santo, y los harás, Padre Santo, con ellos, Padre Santo, esos, Padre Santo, prósperos, Padre Santo, aquí en la tierra, Padre. Y dice que buenas acciones durarán para siempre, Padre. Entonces yo cojo estos versículos y yo los aplico en mi oración. Algunas veces los aplico como está en la palabra y algunas veces yo les aplico y digo, Señor, porque tú ya tienes entendimiento, ya sabes lo que vas a decir. Algunas veces ya se te queda en tu mente y ya tú puedes declarar sobre ellos sin mirar la palabra, pero es importante que tú declares la palabra y digas, Señor, aquí en esta palabra
Esta palabra es tuya, Señor. Aquí voy a declarar esta palabra, Padre, y sé que mi boca tiene poder sobre mis hijos, Padre, y declaro esta palabra sobre mis hijos, sobre mi esposo, que ellos, Padre Santo, que son felices, son los que te temen a ti, Señor, y que se deleitan en obediencia, Padre, a ti, y que hacen tus mandatos, Señor, que son hijos tuyos, que tendrán éxito, y en todas partes, Padre, toda una generación de justos serán benditas, ellos mismos serán ricos, y sus buenas acciones durarán para siempre. Amén. Esos versículos utilizaba también Romanos 1:7. Voy a leer Romanos 1:7. Voy a leer todas las promesas. Si es que pueden tomar apuntes, ¿ok? La palabra se le nombra al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Romanos 1:17. La palabra se le nombra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa buena noticia nos revela como un Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, por medio de la fe. Como dice las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Este versículo también lo utilizaba, declarando y diciendo, esta noticia es buena, que nos reveló a nosotros, como Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, por medio de la fe, como dice las Escrituras, eso por medio de la fe que Él es justo y tiene vida. Esto declaraba para mi esposo. Aunque estaba en pecado, yo declaraba santidad, declaraba muchas cosas sobre él. También vamos a ir a las promesas de Josué. No de Jeremías. De Jeremías 17:8. Jeremías 17:8. La palabra se le nombra al Hijo y el Espíritu Santo. Son árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no le afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. No sé si he entendido el entendimiento de esta palabra, pero esta palabra es muy poderosa. Y he declarado no solamente para mi esposo, para mis hijos, porque son árboles plantados junto a la ribera de un río. El río pues lleva agua. Significa que está plantado en la presencia del Señor, con la palabra del Señor, porque la palabra es agua viva, que se mueve, que no está quieta. Y que esas raíces, o sea, la palabra que es penetrar a lo más profundo de su corazón, que es esa la raíz de cada uno de lo que tú estés orando, tu esposo, tus hijos, que esa es la raíz que fortalece y que esas aguas y esos árboles no afectan el calor, sino que los protege. O sea, les protege de todo mal, de todo lo que venga, de toda sequía, o sea, de toda opresión, de todo el enemigo que venga a querer destruir a esos árboles, la agua y todas esas raíces que están penetradas profundamente, las sostiene y no se seca. Y que sus hojas están verdosas, que dan fruto a tiempo. Esta palabra siempre, yo creo que me grabé más de la Reina Valera, que dice diferente, que son árboles plantados junto a corrientes de agua viva y que su forraje no se seca y que ellos dan fruto a tiempo. Declaraba siempre, bueno, hasta ahora declaro sobre los niños y también declaraba sobre todos los varones. Como les digo, todos son varones, entonces yo los declaraba. Y hasta ahora lo sigo declarando, pero en ese tiempo que declaraba muchas veces. Y es algo maravilloso para cada uno de nosotros, porque nosotros en este tiempo tenemos que seguir declarando. Recuerden que nosotros tenemos autoridad como esposa. Aunque no seas cabeza, como esposa tienes autoridad de tu esposo para poder orar, para poder declarar y para poder declarar y profetizar sobre su vida, porque tú tienes autoridad.
Tú tienes autoridad, tienes una boca muy, muy poderosa en el ámbito espiritual, porque yo antes pensaba que no estaba haciendo nada y que todas mis oraciones parecían una locura, porque yo declaraba, buscaba muchos versículos para poder declarar en mi casa, poder declarar sobre mi esposo, sobre mis hijos. Y creo que fue un tanto concentramiento en esa parte, porque yo declaraba mucho de la palabra y me habían enseñado que la palabra tiene más poder, y yo sé que ahora sí es verdad, pero oraba de una forma diferente. Ahora ya puedo entender muchas cosas, pero antes no entendía lo que estaba haciendo, porque solamente había escuchado esa parte y había seguido y había hecho de aplicarme en esa parte y coger los versículos que escuchaba en las prédicas, coger los versículos cuando empezaban a orar a los varones. O sea, todas esas partes de que tú estás escuchando la palabra, de que tú estás escuchando la oración de un pastor y una pastora, yo la cogía toda esa y las cogía para yo poner en mi oración, para yo poder agregar a mi oración y hacerla más profunda, hacerla más de esta. Pero pienso que fue una parte de adiestramiento para mí, para yo poder orar y poder seguir en pie, porque gracias a esas oraciones, esas oraciones fueron escritas, están escritas creo que en un cuaderno, están escritas para los varones, y les digo que ahora en este tiempo pues puedo decir, no estaba loca, estaba guiada por el Espíritu Santo, escuchando su voz y sabiendo que aunque lo que no vea y que mis ojos no estén viendo con claridad de que se está haciendo efecto, porque no se hacía efecto, casi en 2 años no veía nada, veía mejor todo lo contrario, veía que se manifestaba más cosas y que parecía que ya se va a romper todo, parecía un hilito temblando en medio, romperse. Pero el Señor llega a tiempo. Cuando tú perseveras y sigues perseverando y perseverando y perseverando, perseverancia te hizo fuerte, esa perseverancia te hizo más paciente, esa perseverancia, porque estás resistiendo, no solamente estás perseverando, estás resistiendo a tu propia carne, estás resistiendo a tus propias emociones, estás resistiendo a muchas cosas y te estás alimentando. Todo ese proceso de resistir y de seguir en la batalla, pues no solamente trae un beneficio de esa oración para que llegue donde el Señor y se haga efectiva, sino que también trabaja contigo, porque tú juntamente con eso, tú estás siendo adiestrada para poder orar, para poder declarar y para poder absorber todas las cosas que te está dando en ese tiempo el Señor. Tal vez estés pasando por muchas cosas fuertes, pero el mismo Espíritu Santo te va a guiar, y por eso es muy importante ir a la palabra. Yo iba a la palabra o escuchaba, y así por un poquito que escuchaba yo buscaba esa palabra y decía, ¿dónde está ese versículo que declaró la pastora sobre los varones? ¿Dónde está ese versículo que decían esto? Yo quiero ponerle, o sea, yo era como, yo me digo, pero no es malo. Yo creo que era una maniática de los versículos para agarrar y ponerlos en las oraciones de mi esposo y en las oraciones de mis hijos. Pero no era locura, era parte de mi crecimiento, porque efectivamente los versículos, la palabra del Señor y salida por tu boca declarando con autoridad tiene poder. Y antes parecía que era una locura, pero ahora lo puedo ver. Todo lo que parecía que iba a ser imposible con mi esposo y que no iba a escuchar y que iba a seguir ahí haciendo cosas que no tenían sentido, pudo hacer enderezar a ese varón en este tiempo. Entonces ahora puedo ver los frutos, puedo ver la victoria. Cuando yo veo a mi esposo orando arrodillado, es como que, wow, gracias Señor, porque cuando yo lo veo, eso creo que es el mejor regalo que yo puedo ver. Y yo ahí en ese rato yo me desbarato, porque digo, santo Señor, y me pongo a llorar y digo, gracias Señor, porque yo quería un varón que se pare a la brecha. Yo no quería estar siempre al frente, yo quería que mi esposo esté al frente, que él ore, que él se pare, que él diga, yo voy a ungir, yo voy a hacer, y ahora él hace eso. Algunas veces he tenido muchas cosas que me ha pasado y él ha dicho, no te preocupes, el Señor está conmigo. O sea, ha sido ese apoyo. Y ahí sí cumple todo lo que está en Efesios, que dice que Él se sujeta a Cristo, a Jesús. Y tú te sujetas a Él porque Él está sujetado a Él.
y todo lo que Él hace para el Señor, con esa gracia, con ese favor, con esa bondad, con esa misericordia. Cómo Él está predicando, cómo Él está hablando, cómo Él ora por sus hijos. Cuando algo pasa, sucede, ya no dice, oh, está preocupado, sino dice, vamos a orar, o vamos a hacer, algunas veces Él hace entre semana y dice, vamos a unirnos y vamos a ver qué está pasando con nuestros hijos, vamos a hablar, vamos a hacer como una reunión familiar entre ellos, preguntándole cómo te va. Antes ese varón no le gustaba hablar. Él estaba así como mudo. No sé si todos los mexicanos son así, pero él era bien callado. No podía sacarle las palabras, era como que sacarle con una cuchara para que él pudiera hablar. Y no les digo que él hablaba y él era malo, no, él no hablaba. Y si le decía algo, él decía sí o no. Y era un sí o un no. Pero ahora él se puede expresar y me dice lo que él siente, me dice lo que él está pasando. O sea, hay una comunicación profunda. Y si algo sucede cuando él viene, yo ya conozco. Cuando algo le pasa, algo le sucede, y él también ya me conoce. Y así como, creo que hace 2 días él me trajo algo de chocolate, pero yo pienso que él me trajo, no sé por qué me trajo. A él me gusta el chocolate, si estoy dejando el chocolate, pero él me está otra vez trayendo. Pero él trata la manera de estar bien conmigo. Antes no era así, antes éramos como que casados y ya, frío y así. Sí, era un poco, no le digo es un varón que era malo, no, él no era malo, él era bueno, él era un buen padre, él era que estaba siempre ahí cuidando a su niño, donde él vaya, donde él esté, las apoyos, o sea, todo ahí. Pero en la forma del matrimonio no estaba bien. Había una parte que nos aislaba, que había esa falta de comunicación entre nosotros, de entendimiento, de comprender cómo él está y cómo yo estoy. Esa parte no había en nuestro matrimonio. Y podíamos estar ahí bien porque los demás pueden ver que estamos bien, porque él no es una persona que es mala o enojona, sino que él tiene mucha gracia y a todos como le digo, a todos aman como a mi esposo, que tiene mucha gracia, mucho favor, porque piensan que yo soy bien mala con él, pero no soy. Bueno, sí soy un poco mala, pero él tiene mucha gracia y se deja querer de la gente porque él hace muchas cosas. A él no le importa arrodillarse, limpiar, mapear. Si él le dice algo, dice, sí, yo voy. Entonces yo soy algunas veces que le detengo y digo, espérate, le digo, no, tienes que pensar en nosotros, no te comprometas a tantas cosas. Entonces por eso estamos nosotros, para detener y poder ser esas buenas administradoras del tiempo de tu marido, porque ellos se olvidan que tienen tantas cosas que hacer y empiezan a decir que pueden hacer muchas cosas por los demás. Entonces esa parte yo pienso que es muy bondadoso y que yo lo cuido en esa parte, porque ahora puedo decir, soy una ama de casa y puedo estar ayudándole codo a codo. No soy la cabeza, yo soy la administradora que administro su tiempo, administro muchas cosas, porque hay muchas cosas que vienen donde él, cuando le dicen él va a llevar la palabra o él va a dar la clase de la Torah en la iglesia, y yo le digo, mira, yo estoy ahí diciéndole, porque él tiene tantas cosas en su mente. Entonces una mujer sabia pues va a cuidar a su esposo, le va a cuidar y le va a decir, mira, tienes este día que hacer esto, mira, tienes que hacer esto. Y entonces estoy pegado con él porque trabajamos juntos. Cuando yo le digo algo pasa aquí, le digo, mira, tengo que hablar con ella, tengo que hacer esto, voy a estar acá porque él me llama y yo le digo, no, mira, yo voy a ocuparme en este tiempo. Entonces hay comunicación, no como antes, hay comunicación. Y creo que esa parte, ese cascarón duro de los hombres son así. No sé si solo mi esposo sea así, pero pienso que la mayoría que les conozco son muy difíciles de hablar. Yo sé que tal vez muchos hombres hablen mucho y sean hablando con sus esposas, pero mi esposo no hablaba, y no era malo, sino que él no hablaba. No se comunicaba, no se expresaba, no podía sentir lo que él estaba sintiendo. Lo que yo le dije le afectó o no le afectó, pero ahora puedo entender muchas cosas, que todo lo que haya pasado, que aunque haya sido difícil el proceso, sirvió para que nosotros pudiéramos volver otra vez a empezar y poder tener esa comunicación y poder entenderle
porque yo no lo entendía y ni él no me entendía, y él pensaba sus cosas y yo pensaba mis cosas, y por eso eran muchas cosas que sucedían en mi casa. Esa falta de comunicación trae división a las parejas, trae mucha división a la familia y también con los hijos. Y entonces cuando él se preocupa y dice, tenemos que hablar con tal de mis hijos, vamos a hablar, es como que, wow, todo lo que antes no hacía, él lo hace. Y yo me quedo asombrada y digo, valió la pena las oraciones que parecían locura, valió las declaraciones proféticas, la palabra de Dios que yo lanzaba sobre ellos, valió la pena de seguir declarando sobre él y que parecían que no se iban a cumplir y que parecía que parezco una loca que solamente estoy orando, estoy ungiendo todas las noches, me estoy malanochando. No duermo bien, desde las 3 de la mañana mis ojos parecían lámparas y ungiendo a todos, y que parecía que no se movía nada, que el enemigo me mostraba todo lo contrario, y que después dije, ok, mi fe tiene que ser activada en este tiempo, ayúdame a no ver, a ver lo contrario. Y cuando empecé esa parte de hacer lo contrario de lo que yo veía, pienso que fue más favorable para mí, porque hubo paz en mi corazón, hubo una sanidad en mi corazón que dije, ok, no estoy viendo, pero yo sé que se va a cumplir y yo declaro que eso se va a cumplir, ya lo visualizo, ya lo sé y lo pongo en mi mente, porque si no lo pongo en mi mente, entran muchas cosas a mi mente. El enemigo trabaja mucho en nuestra mente, ya se hace una película y ya está con un comercial y todo. Entonces tenemos que detener esa parte de nuestra mente humana que nos hace pensar tantas cosas, y mejor de declarar y de visualizar las cosas buenas que van a suceder en tu casa, con tu esposo, con tus hijos. Esa parte fue muy difícil para mí porque fue algo que me quemaba desde adentro, porque yo veía todo lo contrario y mi ser, mis fuerzas físicas era como que, ay, ¿por qué no cambias? ¿Por qué te pasa? Porque mira cuánto que yo hago y tú no haces nada. Y le quería decir todo eso, y era, se cierra la boca, Vero, cierra la boca. Y en vez de estarle gritando, en vez de estarle hablando, abrázalo, dale un beso. Y yo era como que, esos besos yo no sé cómo lo sentía en ese tiempo él, pero yo lo hacía porque hacía lo contrario de lo que el enemigo me decía, porque en mi mente decía, ay, ni que le beses, ni mereces ni que le beses, ni que contrario. Era como que me quemo por dentro, porque cuando haces algo que tú no quieres, te quemas por dentro. Y ahora entiendo que se estaban quemando muchas cosas humanas. Y eso es matar la carne cuando tú no haces lo que supuestamente humanamente tienes que hacer. Porque si alguien se porta mal, ¿tú cómo te vas a comportar con ella bien? Entonces era lo contrario, que si se porta más mal contigo, pues tú más bien te portas, hasta le besas, le abrazas, le dices I love you, te extrañé, y así muchas cosas. Y era como que por dentro hasta mi estómago se sentía caliente, mi corazón se sentía caliente y no entendía qué estaba pasando, porque decía, estoy haciendo lo contrario. Y me iba a respirar y decía, si eso se trata de la fe, me duele muchísimo. Me duele muchísimo porque yo veía todo lo contrario. Y hubo una última parte que fue probada en esa parte de mi fe, cuando ya estábamos tratando de componer nuestro matrimonio, y me dice, mi esposo viene y me dice, ella está embarazada. A mí me dolió muchísimo. Le dije, pues ya quería yo soltar, ya no quería saber nada. Dije, ¿cómo va a ser eso posible? Y me acuerdo que en ese tiempo pasó unas semanas, me puse a orar y dije, Señor, estoy tratando de hacer lo posible para que esto esté bien. Y me sale con esa, que ella esté embarazada. Al mes, y porque todo ese tiempo fue oración, ayuno, ungirle y todo. Y me acuerdo que al mes me llama otra vez, porque él me dice, y ya estábamos como tratando de reconciliarnos en la oración y todo eso, estaba orando por él, y me dice, ahora, y me viene a contar, y me dice, ahora tengo que sacar el dinero también para el niño de ella, o sea, me viene a contar detalles que me matan a mí. Y yo cuando eso me contó, yo como que me dolió muchísimo y quería alterarme, quería decirle muchas cosas, y yo solamente me aguanté. Dije, Señor, de todas maneras el bebé no tiene la culpa, el que van a hacer no tiene la culpa, ayúdame a seguir resistiendo, por favor, porque siento que me voy a volver loca. Y al mes me llamó él y me dice, me llamó preocupado, y le digo, ¿qué pasó?
y me dice, ella acaba de perder al bebé. Y se sintió mal él, se sintió bien mal él. Y yo dije, pues el Señor tiene el control, yo no puedo hacer nada de esa parte, pero es que esa mujer tenía novio y tenía mi esposo. Estaba con alguien, o sea, no sabía ni de quién era el bebé, entonces ese bebé no sabía ni si era de mi esposo, si era de su novio o era del otro que él tenía, entonces era como muy complicado de saber esa parte. Y yo decía, Señor, solamente tú tienes el control, tú vas a hacer obra, yo ayúdame a aceptar lo que tenga que venir, yo lo voy a aceptar, yo voy a asumir todas esas cosas, pero ayúdame a ser fuerte porque siento que voy a tirar la toalla, ya no soporto más esto. Y me acuerdo que al mes y medio, y no estoy feliz por eso, porque es un bebé que se fue. Y yo por eso digo, el pecado trae muerte. Y hubo un inocente ahí, y no sé si era de mi esposo, no sé si era de su novio, pero el pecado siempre trae muerte. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque no estamos jugando, estamos batallando con muchas cosas y el castigo del pecado es la muerte. Y así como David se murió ese bebé, se murió también ese bebé, y a mí sí me dolió y dije, Señor, yo voy a seguir en pie. Yo sé que vas a tener el control, y pienso que desde ese entonces mi esposo cambió y se fue a un retiro. Y yo le dije, lleven a mi esposo, que él es el pecador, llévenle al retiro, que ahí venga liberándose de todos los demonios que él tiene. Y él se fue el primer retiro, se fue y vino cambiado, vino diferente su mente, vino más abierto. Y se fue con mis papás, fue la primera vez que se fueron mis papás también, y ahí fue el tiempo donde mis papás también se convirtieron y vinieron a los pies del Señor y aceptaron al Señor en ese retiro, y todo al mismo tiempo. Y me acuerdo que dice, hay otro retiro, en 3 meses hay otro retiro, y viene mi pastor de los jóvenes, que era antes de los jóvenes, que pertenecía, bueno, era solamente un líder de los jóvenes, que se llama Julio Polasín, y él era el que nos incitaba a que vayamos a los retiros con mis papás y todos, y me decía, pero yo no quiero ir porque yo estoy supuestamente santa y yo no puedo ir para el retiro, porque el retiro es solo para que sean liberados los que están endemoniados y los que no están bien con el Señor. Y me dice ahora él es pastor, y me dice, no, eso no es cierto, eso es para todos, así que usted tiene que ir, vamos para el retiro. Y nos fuimos toda mi familia, mis niños, nos fuimos todos, toda la familia, todo, con mis papás, con mis hermanas en ese tiempo todas eran solteras, nos fuimos todos, con mis niños, mi mamá, mi papá, mi esposo, nos fuimos al retiro. No, hermanas, yo estaba también en pecado, porque ahí fue donde me salió todo, creo que ahí me salió todo lo que estaba guardado, porque me acuerdo que en el tiempo cuando hacen una área de liberación, me acuerdo que yo perdí creo que un poco el conocimiento porque me caí y después me levanté, y me acuerdo que yo solo quería llegar al cuello de mi esposo y ahorcarle. Y me acuerdo que me estaban sosteniendo 4 personas y eran más grandes que yo soy pequeñita y yo no soy tan grande y así, y las personas que me estaban sosteniendo eran personas grandes, fuertes, robustas, y yo a las 4 personas las moví como que no tuvieran fuerza, y ahí entendí que no era yo, que sí había algo fuerte dentro de mí. Y ahí en esa parte de todas las áreas que hacen en los retiros de liberación, en todas las áreas que trabaja tu mente, tu corazón, y todas esas áreas de parte del retiro que te hacen liberación de tu corazón, de las personas que tienes ahí guardado en tu corazón, esa falta de perdón y todo eso, en ese retiro, no, yo creo que fui más liberada que mi esposo, porque yo creo que las mujeres son más abiertas hasta para eso, y yo me liberé en todas las áreas,
en todas las áreas, vomité por donde sea, donde estaba, nos movían en otro cuarto, nos movían a otra cabaña, nos movían a la cabaña de abajo, ahí también recibí liberación, nos movían a la cabaña de arriba, ahí también, en cada plegaria hubo liberación. Y esos retiros me parecieron algo maravilloso porque yo sentí que fui liberada. Porque yo pensaba que yo era santa porque no había cometido pero no. Cuando uno peca a un esposo, eres parte de un matrimonio, tú también te conviertes en pecadora. Y hay muchas circunstancias que no entendía, pero que ahí pude entender. Y ahí pude pedir perdón. Y él también pudo pedir perdón de corazón, en llanto, así todos llorando, porque todos estaban llorando. Y me acuerdo que en ese tiempo, en esos años que pasamos en la iglesia, porque yo ya no estoy en esa iglesia, pero esa iglesia es donde te lanzan, caigas como caigas, te lanzan a predicar, te lanzan a la adoración, te lanzan para que dances, te lanzan. Y te tienes que preparar como sea, te tienes que parar como sea. Y íbamos casi todo el año como 4 veces a los retiros. Y había muchos retiros y todos los retiros de todos esos 5 años que estaba en esa iglesia, fuimos. Fuimos primero para recibir y después fuimos para servir. Y hasta los servidores recibían la liberación. Todos recibían esa liberación y me gustaba esos retiros. Ahora no he visto retiros en esta iglesia, pero espero que haya retiros de familia, de varones o de varonas. Esos retiros son muy importantes, son uno de los pilares. Si hay esos retiros en tu iglesia, ve, porque toda tu casa sea limpia, para que todos y hasta tú mismo sean limpios. Ahí recibí la mayoría de la liberación de todas las cosas que venía cargando. Y pudimos ver muchas manifestaciones fuertes, sí, estábamos muchos, mi familia unida, siempre junta desde ahí, y por eso dejé mi primera iglesia, que dije, ahí está mi primera iglesia donde yo me bauticé, era mi hospital de mi corazón, porque ahí sanó mi corazón, ahí sanó, me llenó de amor de Dios, porque todas las personas eran muy buenas, todas las personas eran muy dulces conmigo, y me sentía bien en esa iglesia. Y cuando yo tuve que salir de esa iglesia, ir a esta iglesia, era mucho más fuerte esa iglesia, había muchas cosas fuertes que tenía que pasar ahí, pero fue parte de mi proceso para que yo pudiera crecer. Y por eso digo, y en ese tiempo, como mi esposo ya se convirtió y él quería ir donde él había recibido liberación, que era la iglesia de mi primo Julio, dijo, vamos a ir donde Julio, a esa iglesia, vamos a ir con los papás y yo estaba en una iglesia que se llamaba Emmanuel, una iglesia cristiana en Brooklyn. Y estaba en la iglesia de Emmanuel y me decían, yo no voy a ir allá, yo voy a ir donde yo recibí liberación, yo voy a ir a la ALN. Y me acuerdo que yo dije, pues me sujeto a la palabra, porque la palabra dice que donde está tu cabeza tú tienes que ir. Y yo me fui para allá, pero yo pensé que era porque tenía que ir, pero ahora puedo entender que el Señor todo lo mueve y lo mueve para bien, que aunque parezca que no es, que aunque parezca que eso es muy difícil y que no hay la presencia del Señor, porque yo decía, no, y no siento la presencia del Señor, porque en mi primera iglesia todo era en vivo, con una profeta que adoraba y que se manifestaba muchas cosas y sentía la presencia de Dios. Y yo creo que he contado esa parte, pero fue todo lo contrario. Esa iglesia me ayudó a crecer mucho, aunque no era que me estaban sobando, porque ahí sí me aventaban, ahí sí eran como las águilas que te avientan, que aunque no tengas todas las alas, te avientan, te dice, ve, tú vas a administrar esto, tú vas a hacer esto, ya empiezas a servir, eres bautizada, ya estás todo, que estás sentada ahí, empieza a trabajar, ve a los baños, ve a servir, ve a mapear, ve a juntar las sillas. Yo al principio lo tomaba así, me cerraba mi boca y hacía todas las cosas, aunque eran desconocidos para mí, pero después poco a poco fue como que tengo que hacerlo porque tengo que sujetarme a ellos. Y después poco a poco pues pienso que el Señor mismo fue haciendo de adiestrarme
para que yo pudiera entender las cosas que está pasando. En el ámbito físico no parecía, pero en el ámbito espiritual algo grande se estaba formando en toda mi casa, toda mi familia, y doy gracias a Dios porque todo lo que pasa en tu vida es parte del proceso y es parte de tu crecimiento. Que aunque veas malo, tú aprendas a ver las cosas buenas que te está dando el Señor, que agradezcas, que aunque tu pastor no te quiere y te esté solamente hablando y te diga muchas cosas, gloria a Dios que tengas un pastor para que Él te incite y te diga, voy a demostrarle que yo no soy así, voy a demostrarle que yo vengo acá a la iglesia y que yo no dejo y que yo no suelto y que yo soy efectiva, que yo soy una buena administradora en lo que me ha dejado hacer. Voy a demostrarle esa parte. O sea, era como un reto con todo eso. Y había una parte de esa parte que decían que te exigían muchas cosas. Yo decía, en esta iglesia exigen tantas cosas. Pero era parte de mi crecimiento para que yo pudiera crecer. Y ahora puedo entender todo eso. Pero le damos la gloria y la honra al Señor en esta mañana porque, bueno, ya tarde, porque Él es bueno y Él es fiel. Nunca dejen la oración de sus esposos, son muy importantes. Si no están en iglesia, sigan orando, sigan declarando, agarren muchos versículos, mucha palabra del Señor, declarando sobre la vida de ellos, de sus hijos y de su esposo. No suelten la oración, tal vez se demore no sé cuántos años, se demore o cuántos meses, pero sigan perseverando. Porque todo obra para bien, todo lo que parece que esas oraciones no son contestadas, sí son contestadas, pero llega en el tiempo perfecto de Dios, no en nuestro tiempo, porque muchas veces queremos ya al instante y todavía no estamos listas. Tal vez te quiera preparar para que tú puedas ayudar a ese varón y tú necesitas estar bien, necesitas ya ver para que tú lo ayudes, necesita para que tú estés ahí levantando ese varón cada rato, si se cae, levantándolo, motivándolo, y si no tienes nada, ¿cómo vas a poder ayudar? Entonces pienso que todo obra para bien. No digas, es que ya se demora tanto, es que ya no ha venido, es que por alguna razón. Mejor dedícate a estar más envolviéndote en la presencia del Señor, llenándote de la presencia del Señor, para que cuando Él venga, tú seas de bendición para Él. No seas piedra de tropiezo y digas, ay, sí, ese hermanito es así, ese hermanito es así. No, sino tú digas, hay que amarlos a todos como son. Y ser diferente, y ser de bendición, no de piedra de tropiezo. Mejor enséñale, instruye y ayuda y motiva a tu esposo. Yo sé que el Señor mismo va a dar la sabiduría, la inteligencia para que tú puedas seguir adelante. Poco a poco, yo sé que Lorena dijo que mi esposo está yendo a la iglesia. Sí, mi esposo también iba a la iglesia, pero no parecía que recibe nada. Entonces empecé a hacer una parte que el Señor me dijo que pudiera, ¿cómo se dice? Un versículo diario, un devocional con Él. Pero no lo llamé así, porque si le llamo devocional, Él dice, ay no, yo no quiero hacer nada de eso. Yo le mandaba un texto de un versículo y le decía, ¿me puedes decir qué dice ahí? Y si no sabes, me dices en la tarde. En la tarde nos reunimos para poder hablar de ese versículo. Casi todos los días le mandaba. Y todos los días teníamos que hablar de ese versículo. Y algunas veces él no quería. Y también levantaba ese varón. Ya estaba ya yendo a la iglesia, ya estaba y no se levantaba. Yo le levantaba a las 2 de la mañana para que orara conmigo. Y él se enojaba muchísimo. Y no les estoy mandando a ustedes que vayan a hacer lo mismo, pero esa parte de estratégica de que el Señor me dio fue muy fuerte, porque yo tenía que estar despierta, levantarle, y algunas veces él se enojaba bien feo, porque cuando tú levantas a alguien que le gusta dormir y que tiene su sueño pesado, se levantan enojados como que te van a pegar y te van a matar. Yo, o vamos a orar, arrodíllate, vamos a orar. O sea, todas las cosas que nosotros somos mujeres sabias, edificadoras, pues tú eres la que va a ayudar a ese varón para que se arrodille, tú vas a ayudar a ese varón para que lea la palabra, tú vas a ayudar a tu varón para que él pueda enamorarse de la palabra, para que él pueda escuchar la alabanza de una forma diferente. Tú vas a ayudarle, tú vas a ser de bendición para tu esposo. Tú conoces muy bien cómo es él, pero el Señor es el único que te ayuda. Me dio otras estrategias y tal vez a ti te dé otras estrategias, porque depende del carácter de cada uno de los varones.
a mí me hizo así, es tan efectivo. Cuando yo le decía, él ya decía, ay no, si yo voy contigo otra vez, yo me paso toda la noche contigo y yo no duermo nada. Y él ya sabía en la madrugada que nos teníamos que levantar a orar y que teníamos, porque en el día no podíamos estar juntos porque los bebés hacían bulla y los bebés teníamos que atenderlos. Nuestra cita era a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana. Había un Dunkin' Donuts, nos íbamos a tomar un café y ahí platicábamos. O sea, las estrategias que él me dio fue muy diferente a las que ustedes el Señor les va a dar. Pero yo tuve que matar hasta mi sueño y hasta él tuvo que matar su sueño y tuve que ser perseverante, no rendirme, porque ya a los 3 días yo ya quería rendirme. Decía, yo quiero dormir bien, yo no quiero estar así, cada rato viéndole su cara de enojada, yo no quiero. Pero de esa perseverancia, y hasta que cuando decíamos, vamos a hablar, y yo le decía, tengo una cita contigo. Y cuando yo le decía, tengo una cita contigo, hace como 5 años, decía, tenemos una cita esta noche, baby, tenemos una cita. Y me decía, ay no, ¿y ahora yo qué hice? Porque sabía que íbamos a orar y que íbamos a pasar no solamente un tiempo, sino que íbamos a pasar horas hablando, orando y platicando hasta que eso se resuelva. Pero yo sé que a cada una de nosotras nos manda a que edifiquemos de una manera diferente, porque el carácter de todas las personas son diferentes. Pero a mí me mandó a hacer muchas cosas de sacrificio y de que yo pudiera, en vez de estar durmiendo, a levantarle a ese varón para que ore. Estás yendo a la iglesia, vamos, tenemos que orar, vamos, tenemos que orar. Es que no, déjame dormir, mañana trabajo. No, vamos a levantarte. Y cada rato, y que parecía que ya se me duerme otra vez, y él se dormía así enseguida. Ahí sí se dormía rápido, y entonces yo tenía que estarle moviéndole para que se levantara. Si es hora de oración, vamos a orar. Y creo que cuando yo algunas veces le digo, tenemos que hablar, tenemos una cita, baby. Cuando le decía, tenemos una cita, y decía, ¿qué hice? Y ya sabía que él no se va a dormir en la noche, que teníamos que platicar. Pero todas las estrategias que el Señor da, pienso que son diferentes. Y por eso ustedes son llamadas edificadoras, mujeres sabias, edificadoras de los hombres, porque ustedes son las que se van a remangar y van a meter desde el principio, van a empezar a limpiar desde abajo para arriba. Por eso nos llaman edificadoras, no por nada. Porque nos toca, ¿qué hacen los que edifican una casa? Desde abajo, desde el barro, la columna, y poco a poco van haciendo. No les dice a los hombres que ellos van a construir eso, nos dicen a nosotros, y ahí pude entender esa palabra que es fuerte, cuando dice, tú eres edificadora. Gloria a Dios, soy una edificadora. No, te ayudas para que él pueda entender la palabra, porque me decía, yo no entiendo nada, pero no quiero leer la palabra. Y cada rato, vamos a leer la palabra. Mira, vamos, hablándole muchas veces a ese varón para que venga y me diga, en la tarde me dices el significado de ese versículo. Y cada rato mandándole mensaje diciéndole, ¿ya sabes qué significa? ¿Ya sabes? Y me decía, estoy trabajando. Déjame, ya voy a ir a ver ahorita. y sabe, ahora el pastor Luis creo que ya entiende por todo lo que he pasado, y que las constructoras realmente somos nosotros, las mujeres. Y es difícil, sí, pero es imposible. Cuando ya está construido es algo maravilloso, porque te ayuda mucho esa cabeza te ayuda demasiado. Y valió la pena construir, aunque hayas bajado para abajo y te haya dolido tus rodillas y te hayas cansado y hayas dicho, parece que no sirve para nada todo esto. Valió la pena, todo valió la pena, toda esa construcción valió la pena. Por eso somos edificadoras. No te dicen, es que es edificadora, ella va a hablar y solamente va a hablar y va a dar una palabra bonita y ya. No, edificadores que te vas desde abajo a profundamente, levantas ese bloque y sigues levantando con cansancio, con todo, sigues ahí levantando con constancia, con perseverancia. Y aunque tengas sueño y digas, ay, yo no dormí ayer, otra vez a levantar ese varón, aunque se enoje, que se enojaba cuando lo levantaba de mañana, a las 2 de la mañana, se enojaba. Y algunas veces me hablaba
bien feo. Y después se levantaba y le decía, ¿por qué me hablaste así? Y decía, yo no fui. Y era porque estaba dormido. Yo pienso que, no sé, es que ese sueño de los hombres son tan fuertes, no sé, pero yo trabajé mucho en esa parte, donde creo que le di donde que más le gusta al ser humano, bueno, donde que gusta a mi esposo dormir. Yo lo levantaba a las 2 de la mañana y durábamos 2 o a la 1, 2, 3, 4, a las 5 de la mañana hablando con él y no le gustaba. Entonces cada vez que había alguna cosa le decía, tenemos una cita. Y yo hace años, creo que hace años atrás, ya no tiene miedo a las citas. Ahora porque son las citas diferentes, ya cambiamos esas citas de la medianoche o de las 2 de la mañana a unas citas que tenemos un compromiso con mi esposo cada viernes. Bueno, no todos los viernes porque algunos viernes nos ocupamos, tenemos una cita como novios porque tenemos que seguir nutriendo ese amor porque es como una plantita, no puedes dejarlo, no puedes dejarlo. No puedes dejarlo, tienes que seguir ahí dando agüita, 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 porque los hombres se mueven por la vista, así que hay que movernos nosotros también. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque si no, me va a salir y ahí va a estar el pastor, me va a molestar después. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde maravillosa, Padre, que tú nos has permitido compartir, Padre Santo, y te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque todo, Padre Santo, todo lo que ha pasado ahora lo puedo entender y que ha sido para bendición, para crecimiento, para que yo pueda ser, Padre Santo, un instrumento, Padre, para no solamente para tus hijos, sino para mi propia casa, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuerza. Sin ti no somos nada, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú guardándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Nos ayudes, Padre Santo, a ser esas mujeres sabias, mujeres, Padre Santo, edificadoras, Padre, que fuertes, Señor, porque hemos sido, Padre Santo, llamadas, Padre Santo, para poder levantar, Señor. Y edificadora significa levantar, construir, Señor, desde abajo, Señor. Ayúdalos, Señor, para que puedan, Padre Santo, agarrar nuevas fuerzas, Padre Santo, que nunca se rindan, Padre Santo, sino que cada una, Padre Santo, se levante, Señor, en oración, en clamor, en búsqueda contigo, Padre. Yo sé, Señor, que tú eres buena, Padre, que hay palabras, Señor, viva, Padre. Hay promesas, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, para los varones y para las varonas, Padre. Y te damos gracias por esas promesas tan bellas, Padre, porque sabemos, Señor, que esa palabra, Padre Santo, no regresa vacía, que en tu tiempo, Padre Santo, veremos esos frutos, Señor, que te daremos la gloria y la honra, porque tú ya nos has dado la victoria, Señor. Te damos gracias, Señor, en este tiempo, Padre, por tu amor y tu misericordia, por tener, Padre Santo, tanto amor, Señor. Y estamos agradecidas, Padre. Te pido que toda palabra, Padre Santo, sea guardada en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos, Padre, que no solo guardadas, Señor, sino que puedan, Padre Santo, usarlas, Padre Santo, en su diario vivir, Padre. Tú conoces, mi amado Dios Todopoderoso, y sabes, Señor, de todo, Padre Santo, de cada una de sus vidas, Padre, con sus esposos, con sus hijos, Padre, con cada uno, Padre Santo, de esos varones, Padre. Son tuyos, Señor, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, Padre, que ellos, Padre Santo, se levantarán como esa cabeza, Padre, que busca de ti, Padre. Y que tú harás, Padre Santo, con ellos, Padre Santo, de usarlos grandemente, poderosamente, Padre. Te doy la gloria y te doy la honra en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, amén, hermanas, que Dios me las bendiga a cada una. Santo, déjame poner. Pueden saludar, hermanas. Dios les bendiga. Déjenme, ahorita voy a acomodar las ventanillas para que puedan subir. Y también si alguien ha recibido esta palabra, ha llegado a su corazón, invito para que pueda hacer esa oración de fe, para que el Señor guíe. Y desde ahora el Señor les ayude para que ustedes puedan ser esas mujeres sabias, esos varones sabios también que levantan, que son guerreros valientes de este tiempo, que van al frente, cuidando y protegiendo su casa. Eso les invito para que puedan hacer esa oración de fe en esta mañana. Si hay alguien que también tiene oración, puede poner la oración ahí, hermana, hermano.
Bienvenido. Que Dios me los bendiga a cada uno. Bienvenidas hermanas, bienvenida hermana Angie. Hermana Lore, hermana Ninel, hermana Lupita, bienvenida hermana Elizabeth, hermana Miriam, hermana Cindy, bienvenidas. Hola hermanos, bendiciones a todos. Que Dios los bendiga. Gracias pastora por su palabra. Y aquí yo ando en mi trabajo, por escuchando y aprendiendo más de la palabra de Dios. Gracias. Que Dios los bendiga. Amén. Dios. Ay, ¿quién se me cayó? Bienvenida hermana Lore, ¿cómo está? No, yo creo que salud. Bienvenida hermana Ninel. Iba a decir buenos días, pero ya es tarde. Buenas tardes, amadas hermanas, a cada uno por nombre, pues. Aquí estamos, pues, siempre pues dispuestos a aprender cada día un poquito más y más. Amén. Gracias, pastora. Pues Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Amén. Bienvenida hermana Elizabeth. Hola, pastora. Bendiciones. Bendiciones, hermanas. Hermana Angie, hermana Lore, hermana Ninel, hermana Miriam, hermana Cindy, hermana Lupita. Dios pueda bendecirles este día, ¿verdad? Con mucha bendición del cielo sobre cada uno. Y qué bonita la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, de 5 al 9, que nos dice: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, también ustedes son como piedras vivas, por las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De todos estos versículos, amados hermanos, pues sabemos que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero esta palabra como las piedras vivas. Gloria al Señor. Y también en el versículo 6, así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida. Nosotros no sabemos a dónde el Señor nos va a poner. Nosotros no sabemos a dónde va a poner esa piedra principal, ¿verdad? Escogida y preciosa, y que confía en ella. El Señor confía que nosotros, siendo la piedra preciosa para Él y escogida para cosas de reino, Él sabe dónde nos va a poner, ¿verdad? Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Y nunca dice que vamos a defraudarlo. Si Él está con nosotros, amados hermanos, no defraudaremos el ministerio, no defraudaremos ese don que Dios nos ha dado, no defraudaremos todo lo que el Señor ha puesto en manos de nosotros, porque muchos de nosotros tenemos personas a nuestro cargo. ¿Y sabe cómo las tenemos a nuestro cargo? Así, porque tenemos muchas personas que estamos orando por ellas y somos llamados a edificar en ellas la palabra del Señor, ¿verdad? Dios es el simiente, ¿verdad? Pero la palabra va haciendo en ella, ¿verdad? Esa edificación santa. Así es que muchos nos han podido despreciar, muchos nos han podido hacer un lado, mas no sabiendo qué piedra éramos. Muchos hemos sido criticados, señalados, mas no sabiendo a quién estaban señalando, porque para el mundo podemos ser cualquier piedra, pero para Dios somos piedras preciosas, dice la palabra.
Así es que gloria al Señor por nuestra vida, por cada uno de nosotros y sigamos adelante, hermanas. Dios les bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra. Ustedes son piedras vivas, hermanas, que van a edificar. Santo Dios. No sé dónde me quedé. Bienvenidas a cada una. Bienvenida, hermana Miriam. Amén, amén, hermana. Dios me les bendiga, ¿verdad? Todas, por nombre. Mira, hermana, yo cada vez que escucho sus testimonios, cada vez que escucho la palabra que Dios pone en su boca, me siento edificada, porque yo aprendo mucho de eso, ¿verdad? Y quiero contarles que me siento gozosa porque Dios es tan bello, Dios es tan bueno.